¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con Lorena Bernal. Me encuentro desde la Fundación Fabián Ponce, quienes con muchísima amabilidad me reciben y sobre todo quiero agradecer la presencia en esta ocasión del doctor Gustavo Marcaya. Queremos hablar de un tema muy importante, ¿no? Qué interesante es el hecho de que se establezcan relaciones muy estrechas, muy cercanas entre padres e hijos, o por lo menos que exista un ambiente o un entorno saludable, principalmente para el niño o la niña o el adolescente en este caso. Así que, doctor, lo escuchamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lorena. Y no, pues Lorena, la Fundación Fabián Ponce es su casa. Gracias, qué gentil. Las puertas están siempre abiertas. Sí, efectivamente. Bueno, hemos pasado el mes de mayo, que era el Día de la Madre, ¿sí? O el mes de la Madre, por así decirlo. Y en este mes de junio, pues, lo celebramos también el Día del Niño. Así es. Y como usted dice, ya estamos a días también del Día del Padre, ¿sí? Entonces, qué oportuno hablar en estas fechas sobre los derechos, ¿sí? O sea, sobre los derechos que nos implica la ley, pero también lo que nos implica ser padres o madres también, ¿no es cierto? Respecto a nuestros hijos. Entonces, ¿qué le podría yo empezar a decir? Bueno, independientemente si es que son padres solteros, ¿sí? Y por alguna razón se comprometieron, no legalizaron su unión, pero tienen un hijo, es algo que les une de por vida, ¿sí? La ley lo que sí también establece es que cuando son parejas casadas o en unión de hecho, ¿sí? Legalizadas, pues, y tienen hijos, pues obviamente al momento de separarse, la ley dice que deberían estar más juntas que antes. Entonces, ¿y por qué razón? Y tiene su lógica, ¿no? Desde la concepción, desde la psicología, que, bueno, eso hablará a lo mejor otro profesional, pero todos los niños, independientemente si son niños o niñas, sí, los niños necesitan tener esa figura materna y esa figura paterna. Así ¿sí? Es lo que se denomina el desarrollo integral de este niño, ¿sí? Si falta esa figura materna, pues le va a faltar algo a este niño, ¿sí? O al revés también, si le falta el padre también. Entonces, claro, al momento en que, y aquí viene un tema que yo quería entrar, es cuando se llegan a separar las personas, ¿sí? O estas parejas. El primer punto a discutir es, bueno, ¿y qué va a pasar con los hijos? ¿Quién se queda con los hijos? ¿Sí? Que en el ámbito legal es la tenencia. Entonces, claro, la tenencia efectivamente la puede tener la madre o el padre, ¿sí? Por mutuo acuerdo o a lo mejor por un juicio, por controversia. Exacto. Ahora, lo que se da, por así decirlo, es por costumbre, quien se queda con los niños es la madre, ¿sí? Porque nosotros los hombres, para nosotros es más fácil, por así decirlo, cuídalo tú. Pero claro, ese cuídalo tú es que la mamá se hace a veces papá y mamá, o sea, le cuida, le da el desayuno, le baña, cuando se enferma toca llevarle al médico, toca sacar permiso en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, muchas veces los hombres solamente nos limitamos a pasar un dinero, mira, aquí está para la factura de las recetas o para el médico, y cuidar es más allá de eso, ¿sí? Entonces, claro, ahí viene el tema de las relaciones interpersonales que debe haber entre una madre y un padre, ¿sí? En alguna ocasión, en mi experiencia que tuve, alguna vez estaban separando unos padres y claro, no miran ese tema, ¿no? Porque claro, ellos habían hablado como adultos, separémonos y se divorciamos y se acabó el asunto, pero no estaban pensando como papás. Digo esto porque los hijos, que eran dos hijos, ni siquiera sabían que se iban a separar los padres. Entonces, claro, ¿cuándo les iban a comunicar su separación? Y encima más también te decían, bueno, como tenemos dos hijos, tú quédate con el uno y yo me quedo con el otro. Entonces, claro, no estaban mirando el sentimiento, ¿sí? de estos hijos. O sea, claro, ellos no sabían que sus padres, que estaban viviendo juntos como familia, se iban a separar, ¿sí? Y era un golpe, un duelo que ellos iban a sufrir. Y encima de eso les querían separar a ellos como hermanos. Entonces, claro, esa es la parte que desde la ley un poco, y ahí viene porque yo les decía, cuando se llegan a separar, la ley dice, ahora van a estar más unidos que antes. Y es precisamente a eso es lo que la ley dice. O sea, si ya se separan los padres, por lo menos que los hermanos se mantengan unidos, ¿sí? Para que puedan fortalecer ese vínculo afectivo, ¿ya? Entonces, claro, hablamos del tema de tenencia. La tenencia la puede tener, como le digo, la madre o el padre, ¿sí? No es que necesariamente la debe tener la madre, ¿sí? Aquí les voy a hacer un acápite, al menos acá en el Ecuador, en nuestra legislación, en el Código de la Niñez y Adolescencia, anteriormente, sí, decía hoy
que el niño debería quedarse con la mamá hasta cuando cumpla 12 años. Y después sí podría quedarse con el padre. Eso ya no está vigente. Eso ya no está vigente, sí, más bien se hizo una reforma en ese sentido porque el padre también puede. Claro. El papá también puede cambiar un pañal, el papá también puede cocinar, el papá también puede llevar a los hijos a la escuela, el papá también puede cuidarle cuando esté enfermo. Entonces, claro, ahora ya no existe ese obstáculo, podríamos decirlo así, sino que el niño a lo mejor de bebé, y es más, se han dado casos que los niños muy pequeños se han quedado con el padre o a cargo del padre. Y cuidados muy bien. Y cuidados muy bien, sí. Entonces, no es que aquí yo muchas veces digo, no hay mamá mala, ni tampoco papá bueno, o papá malo y mamá buena, ¿sí? Claro. Yo creo que ambos son buenos, ¿sí? Ambos son buenos. Pero muchas veces este conflicto de pareja contamina con el tema de ser papás, y es lo que tienen que aprender a separar, ¿sí? Entonces, claro, al momento, y bueno, nuestra legislación sí dice, ¿no?, que al momento en que se regulariza la tenencia con el madre o con la padre, necesariamente o obligatoriamente hay que establecer un régimen de visitas, ¿sí? ¿Y por qué es? O sea, la ley es tan lógica en ese sentido, ¿no? Y es precisamente eso, si ya el niño se queda con la madre, se tiene que establecer obligatoriamente un régimen de visitas para que el padre, pues precisamente, no se rompa ese vínculo afectivo que tiene con sus hijos, ¿sí? Y obviamente sus hijos sigan sintiendo, aunque ya no estén viviendo juntos, ¿sí?, sigan sintiendo que siempre van a contar con su madre y con su padre, ¿sí? Porque claro, al momento en que se llegan a separar, ¿no es cierto?, ya empiezan emocionalmente a quebrarse y se rompería este desarrollo integral que yo le decía anteriormente, ¿sí? Entonces se tiene que establecer un régimen de visitas ahí. Y respetarlo sobre todo. Y respetarlo sobre todo. Entonces, claro, aquí también, sí también ha pasado que a veces el padre se queda con los niños, ¿sí? Y no le permite a la madre visitar a sus hijos. O viceversa también, que la madre se queda con los hijos y no le permite visitar a sus hijos. Claro, o sea, le obliga a que cumpla con sus funciones económicas, es decir, que le pase la pensión, pero no le permite ver a los niños. Claro, esa es una obligación. Suele pasar. Claro, es una obligación que incluso nuestra ley dice que nosotros los progenitores tenemos la obligación de proveer los recursos necesarios precisamente para este desarrollo integral de nuestro hijo. Y sí, o sea, lamentablemente ha habido progenitores que están a cargo de los niños y claro, es mamá o es papá solamente para la prestación económica. Pero ya para un tema de visitas, el tiempo de calidad, de afecto, en cambio ya no es papás, lo prohíbe. Claro. Entonces, por eso existe lamentablemente juicios de visitas, juicios de alimentos, ¿sí? Pero obviamente la ley también nos permite a nosotros, dicen, oigan, ustedes como papás pueden llegar a acuerdos, ¿sí? Y precisamente hay métodos alternativos a un juicio que pueden llegar a este tipo de acuerdos, como por ejemplo la mediación. Entonces, en la mediación, ahí es la diferencia, ¿no? La mediación son los padres quienes se ponen de acuerdo, ¿sí? Cómo van a hacer las visitas, dónde van a hacer las visitas, qué días, qué horas, etc. ¿Sí? Eso es lo bueno de la mediación. En cambio, en un juicio, quien toma una decisión muchas veces es un juez, claro, una tercera persona que no les conoce a los padres. Y muchas veces esas decisiones del juez no les gustan ni al papá ni a la mamá. Sí. La verdad es que existen muchísimos casos, o sea, no se puede bajo ningún concepto generalizar, por eso de la importancia, por ejemplo, de la mediación. En este caso, ustedes como fundación manejan este tema estupendamente bien, de tal suerte que no existan conflictos, porque imagínense en un caso hipotético, refiriéndonos a un caso muy preciso, que sea de un divorcio. Ya de por sí un divorcio es desgastante económicamente, emocionalmente. Y aparte, todo lo que se deriva de aquello, que es la separación de una familia, el hecho de saber precisamente, como usted lo enfatizaba al inicio, qué va a pasar con los niños o con los adolescentes, con los hijos en definitiva. ¿Qué es eso de decir el uno se va conmigo, el otro se queda contigo? O sea, debe primar allí es el hecho del bienestar de los chicos, ¿no? Y en segundo lugar está el hecho de que no se puede bajo ningún concepto generalizar, porque hay padres, por ejemplo, solteros, hay padres que se han apropiado de esta obligación tan importante de velar por sus hijos y que lo hacen muy bien, porque en nuestra sociedad existe el estigma, obviamente, de que las mamás son las que deberían estar con los hijos, y está bien, porque hay madres y mujeres muy valiosas, pero no en todos los casos es así, y a veces lo mejor es que los hijos estén con sus padres,
Entonces, la verdad es que es un abanico demasiado amplio de casos, pero lo importante siempre debe priorizarse la estabilidad emocional de los chicos. Y en muchos de los casos también, doctor, y usted más que nadie lo sabe porque está al tanto de los casos, hay inclusive ciertas circunstancias en las que los padres no quieren tener un contacto con los hijos. También existen casos así. ¿Cómo se puede en estas situaciones ayudar a los niños? Ya, verá, sí. Bueno, antes de responder esa pregunta, precisamente, como usted lo enfatizaba, eso es lo bueno de la mediación y un juicio. Sí, un juicio es un poco más frío, por así decirlo, ¿no? En cambio, en la mediación, y nosotros sí, efectivamente, por experiencia también, cuando hablamos del tema de horarios de visitas, los días sábados, los días domingos o los viernes, preguntamos, oigan, ¿y han pensado tal vez qué va a pasar el Día de la Madre? ¿Qué va a pasar el Día del Padre? Sí, porque por ejemplo, este es el Día del Padre es el domingo, Claro. pero están quedando que solamente los días sábados. Entonces, han pensado en ese tema. Entonces, claro, también ahí como que las personas analizan y dicen, ah, sí, pongámosle también en mi cumpleaños, en el Día del Padre, para que pase conmigo, sí. Entonces, obviamente, y en el Día de la Madre, por ejemplo, dice, es que a mí me tocaba este domingo, ya, pero es el Día de la Madre. Entonces, claro, la idea es precisamente que entre los dos vayan teniendo esa comunicación. El que va a salir ganador es el hijo. Claro. Sí, porque el hijo va a disfrutar tanto de la mamá como del papá, ¿sí? Sí, lamentablemente también, no solamente padres, créanme, también tenemos madres, ¿sí? Y como usted dijo, no es cuestión de alarmar o de señalar a alguien, pero sí tenemos, yo diría, progenitores que abandonan a sus hijos, Sí. a sus hijos. La una puede ser desde el inicio, inclusive, que no quiera reconocerlo, ¿sí? Bueno, hablando del padre, no quiera reconocerle al hijo, ¿sí? Y obviamente son niños que crecen sin papás, ¿sí? Existe un papá biológico, pero un papá legal no lo tenemos, por así decirlo. Y muchas veces las madres tampoco lo dicen quién es, ¿sí? Por obvias circunstancias. Tenemos padres que ya lo reconocen, ¿no es cierto? Y por alguna situación se rompió su relación y claro, a partir de eso rompió su relación como pareja, pero también lo están tomando con su hijo, que no tiene nada que ver con el tema de pareja. Totalmente sino errado, ¿no? Pero se llega a separar de una forma total, cosa que sí, empiezan a abandonar a sus hijos, ¿sí? Entonces ahí precisamente lo que se hace es trabajar. Se trabaja tanto con la madre como también con el hijo, porque hay un papá. Que existe un papá, lo hay. Pero que no quiere tener relación. Es un papá ausente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que ir. Obviamente es el peso que se le lleva a las madres, porque es lo que se dice, no es papá y mamá. Pero por un buen trabajo que haga, siempre es necesario la figura de un hombre en esa familia, ¿sí? Para el desarrollo integral de este niño o niña. Entonces, claro, y lo que se trabaja es desde el ámbito psicológico, ¿sí? Tanto con la madre como también el niño, para que vayan llevando esta vida como un papá ausente. Y viceversa, como también le digo, a veces también por las circunstancias de la vida, que las madres se van del país, quedan a cargo del padre. Exacto. O también se han dado casos, he visto también que eligen tener otra pareja, ¿sí? Y abandonan a sus hijos con su padre. Y en otros casos, pues obviamente también fallecen, ¿sí? Entonces la vida mismo les quita la madre a este niño. Y es el papá quien tiene que asumir ese rol de madre, ¿sí? Y que lo puede hacer muy bien, pero siempre mamá es mamá y papá es papá. Claro. Cada uno tenemos nuestros roles. Así nos hizo, creo que, el número 1. Así Entonces es fundamental, como le digo yo, independientemente de la relación que tengan, sean casados, sean divorciados, sean solteros, tienen que tener muy claro que somos padres, ¿sí? Y este niño que nosotros trajimos a este mundo, ¿sí? Tiene que crecer bien. Tiene que crecer fortalecido con este desarrollo integral, mamá y papá, ¿sí? Correcto. Aunque estemos separados. Por supuesto. Nuestros problemas de pareja lo podemos solucionar como adultos, pero tenemos que estar unidos como papás. Por ejemplo, en este Día del Padre, unidos como papás para que el niño pase con su papá, tiempo de calidad. Ahora, en el caso hipotético que existiese esta figura, ¿no? Que como padres cumplen con su rol de las pensiones, de estar pendiente al día, pero que la madre no les permita ver a los hijos, ¿eso puede ser denunciado? ¿Quién le ampara al padre en este caso? ¿Qué es lo que puede hacer?
La ley, ahí tenemos, nosotros aquí en el Ecuador tenemos una ley que se llama el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahí se establecen los principios, los derechos, las obligaciones de los niños, los derechos, obligaciones de los progenitores hacia los niños. Ujú. Entonces, en este sentido, sí, efectivamente, como le digo, muchas personas, no voy a decir ni hombres ni mujeres, pero sí muchas personas que están a cargo del niño, sí, claro, es papá o es mamá solamente para una prestación económica, pero no para el tiempo de calidad, como por ejemplo el tema de visitas. En ese caso, pues obviamente la ley permite, hay un artículo que es del 122 que habla sobre el tema de visitas y se tendría que entablar un juicio o una demanda de visitas en contra del otro progenitor, ¿sí? Y obviamente quien conoce esto es un juez de la familia. El juez de la familia tiene varios argumentos además de la ley, como por ejemplo la oficina técnica que está conformado por un psicólogo y un trabajador social, que va a hacer un análisis y una evaluación. Y también importante lo que dice este Código de la Niñez y Adolescencia, la opinión del niño. Entonces el juez les va a escuchar a los niños también qué piensan sobre este tema de visitas. Tu papá le ha mandado visita, quiere verte, quiere disfrutar contigo. Y muchas veces, como les digo, ahí se enteran de que dicen, es que mi mamá me dijo que nunca me quería ver. ¿A partir de qué edad pueden los niños ser consultados de aquello? La Corte Nacional de Justicia del Ecuador emitió una resolución que dice desde que el niño puede expresarse. Desde que puede expresarse. No me dice antes decía desde los 12, pero ahora me dice desde que puede. Entonces, si el niño puede expresarse a los 4 años, le va a escuchar. Si el niño puede expresarse a los 5 años, le va a escuchar. Sí, obviamente un niño de 1 año o de 2 años ya no va a poder expresarse. ¿Qué pasa en estos casos? El juez lo que hace es llamar a parientes cercanos del niño, al tío, al hermano mayor. Sí, les va a escuchar al niño. Sí. Entonces, mire, qué tan importante es también la opinión del niño en asuntos que son relevantes para él, ¿no? Como justamente el disfrutar con su papá o con su mamá. Y de acuerdo a lo que usted nos está comentando, doctor, también existe el otro entorno donde existen los tíos, los abuelitos, que muchas de las veces son, o sea, si al papá a veces no les permiten ver a los hijos, peor a su familia política, ¿no? Permítame ahí, Lorena. La ley sí establece también eso. Dice, ejemplo, y lo que usted me preguntaba, ¿qué pasa si tenemos un papá ausente? Pero hay un abuelo que quiere visitar a su nieto. Exacto. La ley sí lo permite. Dice que también los familiares, en este caso el abuelo o el tío, puede exigir un tema de visitas a la madre para visitar a su sobrino o a su nieto. Puede hacerlo. O también, o sea, además de que el padre tenga un régimen de visitas, los familiares también pueden pedir un régimen de visitas para ellos. Muy bien. ¿Sí? Y de ambos lados, ¿no? Claro. Y en primera instancia, ese acercamiento debería ser directamente con la madre, en el caso que estén con ella, o a través de qué medio legal. Claro, o sea, si el niño está con la madre, pues a quién se le demanda o con quién se tiene un acercamiento a través de un proceso de mediación es con la mamá, ¿sí? Y si está con el padre, pues es con el papá. Muy bien. Pero lo más interesante de todo esto es que existen opciones de mediación para no ir a un juicio, como lo acaba de decir el doctor Gustavo Marcaya. Muchas de las veces es mucho más desgastante o estresante y sobre todo con una frialdad, porque son términos y cosas en las que en la mediación, por ejemplo, a diferencia se pueden escuchar inclusive el sentido humano y de allí tomar una decisión que de alguna manera deje contentos a todos. Sí, mire, en un juicio, yo soy abogado y quien más habla en un juicio somos los abogados. Sí, como usted dice, son partes técnicas, ¿no es cierto? Un proceso en base a pruebas y un juicio es público. Claro. ¿Sí? Es decir, puede escuchar todas las personas, pueden asistir personas que no tengan nada que ver con ese asunto, ¿sí? En un juicio de visitas o alimentos, estoy hablando específicamente, porque hay otros juicios que sí tienen su carácter reservado. Pero, por ejemplo, en una mediación, sí, es confidencial. Ahí no entra cualquier persona, solamente entran las partes involucradas, por ejemplo, en este caso, los progenitores. Exacto. Y como es confidencial o por el principio de confidencialidad, les da la oportunidad que ustedes puedan hablar muchas cosas, ¿sí? No hay un límite de tiempo. No hay un límite de tiempo. Que alguien corte a la persona que claro, esté hablando. O uno que quiera decir ciertas cosas delicadas que no puedo expresar en un juicio porque está mucha gente ahí, ¿no es cierto? Pero en una mediación es confidencial. Y eso es lo bueno, como le digo, porque en la mediación el mediador, ¿sí? Lo que hace es facilitar el diálogo. Exacto. Sí, veo un cartelito que aquí es incluso estos 4 pilares del diálogo. Entonces, se facilita el diálogo, esa comunicación entre esos. Y de ellos mismos salen las propuestas. Y por eso funciona la mediación, porque son propuestas hechas por ellos. ¿Sí? Muy bien, así que ya lo sabe. Si está atravesando lamentablemente por una circunstancia
en la que quizá el progenitor no cumple con sus obligaciones o quizá el caballero en sí cumple, pero no le dejan ver a su hijo, también hay opciones legales que pueden ser solucionadas o dándoles un rumbo jurídico y sobre todo rápido a través de la mediación, y aquí en la Fundación Fabián Ponce se puede realizar. ¿Cuál sería el procedimiento para que la Fundación aperture una mediación? El procedimiento es muy sencillo. Tenemos una página web que es, o le ponen en el Google, más fácil, Fundación Fabián Ponce. Y ahí está nuestra página web, están los teléfonos de contacto, pueden contactarse con nosotros, se haría una entrevista, sea presencial o inclusive virtual. Y digo virtual también porque tenemos clientes ecuatorianos y también extranjeros y tenemos asesorías virtuales que ya están en el extranjero inclusive. Muy bien. Ajá. Y luego, pues obviamente de la entrevista, pues ya les vamos indicando los pasos a seguir para ya tener un espacio dentro de un proceso de mediación. A las audiencias de mediación también las podemos tener de forma presencial o virtual. O sea que no esté en la ciudad de Quito, a lo mejor el papá esté en Guayaquil o esté fuera del país inclusive también. Porque las visitas no es necesariamente a veces estar ahí. También la podemos tener telemática también, ahora que se están yendo muchos ecuatorianos de otros países. Sí, es otra opción. Entonces, claro, pero la idea es, como le digo, no romper ese vínculo. Entonces, el proceso sería ese, ¿sí? Se contacta con nosotros, aquí ya le vamos agendando una cita, presencial o virtual, y ya le vamos encaminando para el proceso de mediación. Muy bien. Así que agradecemos al doctor Gustavo Marcaya, a la Fundación Fabián Ponce, que siempre está con sus puertas abiertas, con sus profesionales de primer orden, para poder informarnos muchísimo mejor acerca de estos aspectos legales. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la atención. Gracias. A usted, Lorena.